El tema de hoy es diferentes tipos de personas. Vamos a estudiar exegéticamente el capítulo 3 del libro de los Hechos y vamos a ver las reacciones de la gente ante el poder de Jesús. Les invito esta mañana a que nos gocemos con la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, vamos a leer la primera parte de este pasaje. Yo lo leo con mi voz y usted le invito a que lo lea con su vista. Dice de esta manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. A modo de introducción, déjeme decirle lo siguiente. Pedro y Juan acudían al templo de Jerusalén, cada tarde a la hora del sacrificio, la hora novena, a las 3 de la tarde. Ellos no acudían al templo para continuar con el sistema religioso que Jesucristo había abolido en la cruz del Calvario. Ellos acudían al templo para tener un contacto con el Salvador. Acudían a orar, deseaban estar en comunión con Él. Y allí se les presentó la oportunidad de testificar una vez más acerca del poder de Cristo. Los hechos nos descubren las diversas reacciones de la gente ante el poder de Dios. Versículo 2, vayamos a nuestras Biblias, dice de esta manera: y era traído un hombre a la puerta del templo cada día, y le ponían allí. En primer lugar, déjeme hablarle de la gente que tiene religión. Vemos en este pasaje la gente que tiene una vida religiosa, pero no conoce el poder de Dios. En una encuesta realizada hace algunos meses, se encontró que el 80% de los mexicanos declaró que tenía una religión. El 80%. Esto indica que somos una nación altamente religiosa. El 85% declaró creer en la existencia de Dios. El 12% declaró que nunca asistía a la iglesia, mientras que el 19% declaró que asistía en ocasiones especiales, Semana Santa y Navidad principalmente. El 36% declaró que solamente asistía una vez por semana a la iglesia, y el 8% declaró que rara vez rezaba u oraba. 1% declaró que oraba o rezaba una vez al día. 34% declaró que rezaba u oraba todos los días. Son datos estadísticos importantes que nos demuestran que somos una nación religiosa. Hoy día existen personas que se sientan a las bancas de un templo siendo testigos del poder de Dios, y sin embargo esto no impacta sus vidas. Son personas religiosas que se han acostumbrado a formar parte de lo que yo llamo la iglesia light. Así como la leche light tiene una etiqueta que especifica su contenido, así hay gente que forma parte de una iglesia o una religiosidad light, que incluye 25% menos compromiso. En lugar del diezmo dan el 7.5%. Quieren disfrutar sermones de 15 minutos y cultos de 45 minutos. Y dicen, tenemos 3 leyes espirituales en lugar de 5, y las que usted escoja.
y practican solamente 5 mandamientos, los que les convienen. Es todo lo que usted siempre ha querido de una iglesia y mucho menos. ¿Cuál es el decálogo o las características de una persona religiosa? Déjeme decirle que lo que yo le expreso, lo expreso con el corazón, porque antes de venir a Cristo, yo era una persona religiosa. Antes de venir a los pies de nuestro Salvador, yo confiaba en las obras para salvación. Yo decía, yo oro 2 veces al día y oro 2 horas al día. Ayuno 2 veces a la semana, como un fariseo. Pero fue cuando vino el poder de Cristo a mi vida que yo reconocí que necesitaba de fe para ser salvo. Y que las obras son un resultado de mi salvación. El decálogo de la persona religiosa es este. En primer lugar, una persona religiosa vive de apariencias solamente. Mateo 23, 27, Jesucristo dijo a los fariseos y a los escribas: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y los compara con sepulcros blanqueados. La palabra hipócrita, hermanos, en el idioma en el que se escribió es hipocritai. Y describe a un actor del teatro griego, una persona que usaba diferentes tipos de máscaras para mostrar sus sentimientos. Jesús les dice, ustedes no son más que unos actores. Les falta sinceridad en su actuación delante de Dios. Y Jesucristo los rechazaba. Incluso va más allá el Señor Jesucristo y es duro con ellos. Y les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Los judíos, y principalmente la clase baja, tenían la costumbre de que cuando moría un ser querido, lo sepultaban a las orillas de los caminos. Entonces, cuando venían los viajeros, principalmente en tiempos de la Pascua, en tiempos de las fiestas tradicionales judías, tenían que blanquear los sepulcros para que la gente que venía a ofrecer sacrificios al templo no se contaminara al pasar cerca de aquellos sepulcros. Era una señal. Y Jesucristo les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Dicen, yo estoy blanco por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de mortandad, de podredumbre. Y una persona religiosa vive solamente de apariencias, no es sincera en su trato con Dios. En segundo lugar, hermanos, una persona religiosa no es misericordiosa. Santiago en el capítulo 2, versículos 15 y 16, nos muestra un ejemplo hipotético de una persona de este tipo. Que cuando se le presenta gente con necesidad, gente enferma, gente que padece desnudez, que padece hambre, simplemente le dicen, déjame orar por ti, hermano, pero ve y caliéntate y sáciate, pero no le dan alimento, no le dan cobijo. Entonces, no es misericordiosa con su prójimo, no tiene amor a la miseria de su prójimo. En tercer lugar, hermanos, una persona religiosa no sabe controlar su lengua. La lengua es capaz de iniciar guerras y de ponerles fin. Crea estrés y lo alivia. Expresa amor, pero también odio. Fomenta amistades y también rencores. La lengua es un instrumento de alabanza a Dios. No obstante, un ateo con ella también puede negar su existencia. Y hay gente que con su lengua hiere a su prójimo, hiere a sus hermanos, hiere a sus familiares. Y la lengua nos puede llevar a cometer muchos errores. Un día se le indicó a un diácono de una iglesia cuál sería su participación en las próximas conferencias misioneras. Se le dijo que fuera sensible al hecho de que habría visitantes extranjeros. Llegó el día de las conferencias y entonces durante un intermedio se ofrecieron alimentos. El diácono se sentó a la mesa, el único lugar disponible, y estaba frente a una persona de color, de origen africano. Y él dijo, ¿quién sabe qué idioma hablará? ¿Será de Timbuktu, de Guinea Ecuatorial? Dijo, pues voy a tratar de comunicarme con él. Y veía que el hombre estaba comiendo y comió un pedazo de pollo y el diácono le dijo, chom chom, bueno, ¿eh? Y aquella persona se quedó extrañada, simplemente respondió, bueno,
Más tarde, cuando tomaba un vaso de agua, aquel hombre de color, el diácono le dijo, glu, glu, bueno, ¿eh? Y el hombre un poquito más contrariado dijo, bueno. ¿Y cuál no sería la sorpresa del diácono cuando anunciaron esa noche al orador principal? Y era aquel hombre con el que había estado tratando de entablar comunicación. Y más se sorprendió cuando se dio cuenta que pronunció un discurso, una predicación en un castellano impecable con acento madrileño. Al finalizar, después de la administración, el diácono estaba rojo de la vergüenza. Y se le acercó a aquel hombre de color y le dijo, bla, bla, bueno, ¿eh? La lengua puede llevar a los hombres a la violencia, impulsarlos a los actos más nobles, puede instruir al ignorante, alentar al afligido, consolar al que sufre y aliviar al moribundo, pero también puede aplastar los sueños y las pretensiones humanas. La lengua puede destruir reputaciones, esparcir la desconfianza y el odio, llevar a las naciones al borde de la guerra. Ese es el poder de una lengua indomable que describe Santiago en el capítulo 3 y versículo 6. Una persona religiosa no sabe controlar su lengua. Y existen dos extremos igualmente peligrosos. En primer lugar, el peligro del chisme, hermanos. El chisme es esto, déjenme darle una definición que encontré por ahí en la internet. Soy más mortal que un proyectil. Sin matar, prevalezco. Destruyo hogares, rompo corazones, echo vidas a pique, viajo en las alas del viento. No hay inocencia lo bastante inocente para intimidarme, ni pureza tan pura que me amedrente. La verdad no me importa, no me inspira respeto la justicia, ni piedad los indefensos. Mis víctimas son tan numerosas y a menudo inocentes como la arena del mar. Ese es el poder de una lengua chismosa. Una persona religiosa no sabe controlar su lengua. Y dice Santiago que el que controla su lengua sabe controlar todo su cuerpo. Ha llegado a la plena madurez espiritual. Mientras que una persona que no controla su lengua no tiene dominio propio en todas las demás áreas de su vida. Una mujer solía hablar de otra, una vecina de ella, y ambas asistían a la misma iglesia. De pronto le llegó un chisme y ella empezó a esparcirlo sin estar segura si la información era verdadera. Y un día el Espíritu Santo la quebrantó y la confrontó y se sintió ella mal y fue a donde su pastor y le dijo, pastor, yo reconozco que he pecado contra esta mujer, ¿qué puedo hacer para arreglar la situación? Y el hombre le dijo, mire, siga mis instrucciones y cuando haga lo que le voy a indicar, vuelva conmigo. Quiero que haga esto, tome una almohada de plumas y vaya por todas las calles de la ciudad tirando esas plumas. La mujer fue e hizo como le indicó el pastor y la mujer regresó al siguiente día y le dijo, hice como usted me indicó, pastor, ¿qué significa eso? Dijo, eso fue lo que hiciste con aquella pobre mujer. Trata de recoger todas las plumas. Y dijo la mujer, es imposible, se las ha llevado el viento. De la misma manera, no podrás regresar atrás todas las habladurías, todas las difamaciones que dijiste en contra de aquella pobre mujer. Dios te puede perdonar, pero el daño ya está hecho. Así es el chisme, hermanos. El chismoso no se atreve a decirte a ti cara a cara lo que piensa de ti y lo dice a tus espaldas. El otro extremo, podríamos decir que es la adulación. El adulador te dice cara a cara lo que no se atreve a decir a tus espaldas. Qué guapo estás. Y luego cuando te vas dice, no hombre, está bien feo. Así es la adulación. En cuarto lugar, hermanos, una persona religiosa tiene solamente una fe conceptual o verbal. Dice Santiago 2:14, ¿de qué le sirve a un hombre que diga, yo tengo fe, pero esta fe no se demuestra por obras de acción, obras de amor al prójimo? ¿De qué le sirve? Y es una pregunta retórica. La respuesta lógica es, de nada. Según Santiago 2:14, una persona religiosa tiene solamente una fe conceptual o verbal.
No ha bajado el conocimiento de su mente a su corazón. Y no se ha transferido en obras de amor, en acciones de amor a su prójimo. En quinto lugar, hermanos, una persona religiosa juzga a otros en base al alto concepto que tiene de sí misma. ¿Recuerdan ustedes la historia del fariseo y el publicano? Lucas 18:11. Aquel fariseo que está orando en el templo junto al publicano, y el fariseo dice: Señor, te agradezco porque no soy como los demás hombres, ni como mi vecino que está junto a mí. Gracias porque yo diezmo, yo ofrendo, bla, 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 bla. Oraba consigo mismo. Es decir, se han constituido en Dios para sí mismos las personas religiosas. Se creen autosuficientes. Lo que hacen, lo hacen no para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos. Recuerdo, hermanos, cuando yo cursaba una carrera universitaria, antes de que Dios me llamara al ministerio, yo tenía un compañero, Franklin Alexis San Martín González, panameño de nacionalidad. Y vivíamos juntos, rentábamos para compartir los gastos, rentábamos una casa. Y él era una persona que trataba de acercarse al Señor, pero de repente los fines de semana se iba de parranda. Y cuando llegaba yo empezaba a criticarlo y muy duro era yo con él. Y un día él me dijo: mira, tú no te das cuenta que yo quiero cambiar y tú te la pasas criticándome y mostrándome todos mis errores. Dice: ¿no te parece que tal vez tú estás tan equivocado como yo? Porque no ves que yo estoy luchando y yo quiero seguir a Cristo, pero me cuesta trabajo. Y yo me di cuenta de algo, que yo juzgaba a otros en base al concepto que yo tenía de mí mismo. Le pedí perdón a mi amigo, le pedí perdón a Dios. Tiempo después él aceptó a Cristo como su Salvador, pero yo tuve que reconocer que yo juzgaba a los demás. Yo los criticaba porque me sentía superior a ellos, porque yo no hacía lo que ellos hacían, pero tampoco yo no agradaba a Dios completamente con mi vida. En sexto lugar, hermanos, una persona religiosa hace distinción entre su vida espiritual y sus relaciones humanas. Marcos 7:11 menciona el caso de una persona que sus padres llegan y le dicen: tengo necesidad. Y este hombre dice: es corbán a Dios, es ofrenda a Dios, todo con lo que yo pudiera ayudarte. ¿Sabe usted que en tiempos de Jesucristo los rabinos permitían que una persona expresara esta frase para negarse a dar ayuda a sus padres? Entonces, lo que él poseía lo podía utilizar para su uso personal. Pero al hacer esto, iban en contra del quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Distinguían su vida espiritual de sus relaciones humanas. En séptimo lugar, hermanos, una persona religiosa es inconstante en su vida espiritual. Vive en altibajos espirituales, más de emociones que de decisiones. Le invito a buscar Santiago capítulo 1, versículo 8 y posteriormente Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice de esta manera, Santiago 1, 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona religiosa es inconstante en su vida espiritual. Ahora está arriba efusivamente, dice: ya no voy a faltar, pastor, a ninguno de los cultos. Hasta el de damas voy a venir, dice aquel varón. Al de los jóvenes, es más, hasta Castillito del Rey. Pero cuando le entra la depresión espiritual, se desaparece por largos periodos de tiempo. Se toma vacaciones espirituales. Y lo peor de todo es que empieza a echarle la culpa a todo mundo. Es que el pastor, es que los diáconos. Es una persona que tiene altibajos espirituales. La palabra doble ánimo, hermanos, en griego se pronuncia dipsukos. Significa que es una persona inestable. Tiene dos mentes, dos pensamientos. Es inestable, cambiante, es una persona que fácilmente cae, que anda dando tumbos por la vida. Y lo describe así el escritor A.T. Robertson. Dice: es como un borracho. Así es la persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos.
Santiago capítulo 4 versículo 8 dice de esta manera: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra purificad vuestros corazones, en primer lugar, hermanos, es una orden que tienes que acatar, pero ya. Purifícate, pero ya, está diciendo el Señor por medio de Santiago. Y además está diciendo, purifícate totalmente. No digas, pues me voy a purificar, pero la próxima semana tal vez vuelva al mundo. Eso no le sirve a Dios. Eso Dios lo desprecia, hermano. Eso es falsa adoración. En sentido moral, purifícate, pero hazlo de verdad. En octavo lugar, hermanos, una persona religiosa es indiferente a las necesidades de su prójimo. ¿Recuerdan ustedes la historia del levita, el sacerdote, que pasaron junto a aquel hombre herido en el camino de Jericó a Jerusalén? Lucas 10:31 lo dice, que pasaron de largo. En realidad lo que está diciendo Lucas en este pasaje, hermanos, es que se cruzaron al otro lado del camino para no contaminarse con aquel hombre, porque dijeron, tal vez está muerto y yo voy al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificios. No se preocupó por la necesidad de su prójimo. Son indiferentes a las necesidades de su prójimo. Le vieron como un extraño. Tanto el sacerdote como el levita se comportaron de la misma manera. Pasaron de largo. Mateo 25, hay unas palabras que Jesucristo menciona. Dice, por cuanto tuve hambre me disteis de comer, tuve sed me disteis de beber, estuve enfermo me visitasteis. Y empieza a decir el Señor Jesucristo. Encontré una paráfrasis de este pasaje que dice de esta manera y se las quiero leer. Porque estuve hambriento y ustedes formaron un club humanitario y discutieron mi hambre. Estuve preso y ustedes escurrieron en silencio a la capilla del sótano para orar por mi liberación. Estuve desnudo y ustedes debatieron en su mente la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y ustedes se postraron a dar gracias a Dios por su buena salud. Estuve desamparado y me predicaron sobre el refugio espiritual que hay en el amor de Dios. Estuve solitario y me dejaron solo para irse a orar por mí. Ustedes parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo sigo aquí, solitario, con hambre y con frío. Una persona religiosa no se preocupa por las necesidades de su prójimo. Noveno lugar, hermanos, una persona religiosa no es agradecida con Dios. Lucas 11, 17 y 18 nos cuenta la historia de aquellos hombres que fueron sanados por el Señor Jesucristo. 9 eran judíos, 1 era samaritano. ¿Sabía usted que los samaritanos no tenían acceso al templo de Jerusalén? Se les consideraba como extranjeros. Y había una inscripción a la entrada del templo de Jerusalén que decía lo siguiente: que ningún extranjero entre dentro de la puerta y muro que rodea a este santuario. Cuando aquellos 10 hombres con lepra fueron sanados por el poder de Jesús, en el camino, Jesús les había dicho, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y en el camino su piel empezó a regenerarse. Y los 9 judíos se fueron al templo, tenían acceso al templo. De pronto aquel samaritano pudo haber pensado, yo no tengo acceso al templo, no tiene caso que me presente delante de los sacerdotes, no me van a dejar entrar. Y lo que hizo fue volverse a Jesucristo en adoración y en gratitud. Una persona religiosa no es agradecida con Dios. Recibe las cosas como si fueran casualidad, como si fuera su buena fortuna, como si fueran sus talentos lo que se lo ha provisto, e ignora que es el poder de Dios el que está manifestándose a su favor. 10º lugar, hermanos, una persona religiosa no ha nacido de nuevo. Juan 3:3, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Porque este hombre Nicodemo tenía su esperanza puesta en que vendría el Mesías y restauraría el reino de Israel y él gobernaría como buen fariseo junto con el Mesías.
Y Jesucristo le da una esperanza eterna. Si quieres entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Tienes que ser regenerado en tu vida espiritual. El escritor Máximo Gorki, que fue un ganador del Premio Nobel de Literatura el siglo pasado, él dice que cuando él era niño, su padre murió. Así que su madre y él tuvieron que irse a vivir a la granja de su abuelo. Dice que en aquel lugar él tuvo todo tipo de experiencias, pero lo que nunca olvidó era el carácter irascible de su abuelo, quien llegaba incluso a ser cruel en sus palabras y quien varias veces lo golpeó físicamente. Dice, lo que yo no podía concebir cuando yo era niño es que mi abuelo estaba orando en el templo junto con mi madre. Mi madre era toda bondad, todo amor, toda ternura. Dice, yo no podía concebir que estuvieran orando al mismo Dios. Cuando la gente nos ve a los creyentes, hermano, debe de preguntarse qué clase de Dios tenemos. Y lo va a ver y se va a preguntar a través de tu trato hacia ellos, a través de tus palabras hacia ellos. Esta es una persona religiosa. Tienen religión, pero no conocen el poder de Dios, hermanos. En segundo lugar, hermanos, vemos a la gente que tiene necesidad. Hechos capítulo 3, versículo 2, dice de esta manera: era traído un hombre cojo de nacimiento, un hombre lisiado de sus pies, de sus piernas, que no tenía movilidad en ellas. 3 características vemos en este hombre, hermanos. Y 3 características vemos en la humanidad que está necesitada. Hay gente que tiene una necesidad física, como este hombre. Era cojo o lisiado de ambos pies. La humanidad, hermanos, el día de hoy está desvalida a causa del pecado. La humanidad sin Cristo es totalmente incapaz por sí misma de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Gente desvalida. En segundo lugar, este hombre tenía una necesidad económica. Les rogaba que le diesen limosna, versículo 3. Dependía de las pocas monedas que otros podían ofrecerle. Hoy vemos que la gente tiene una gran necesidad de empleo. Las cifras nada más son alarmantes. En Estados Unidos ya alcanzaron los 3.5 millones de desempleados. 600,000 nada más en el mes de enero. Son cifras que es como el tren cuando se detiene. Van dando tumbos cada uno de los vagones hasta que llega al cabús. Y la gente está con la expectativa de que esta crisis que inició en Estados Unidos pronto pueda llegar a México y se está esparciendo por el mundo entero. Fábricas que están cerrando aún aquí en Ramos Arizpe, aún aquí en Saltillo. La gente tiene necesidad económica, sí, pero hay una necesidad más grande que la gente tiene. La necesidad de conocer el poder de Dios. El poder de Dios manifestado a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esta era la necesidad más grande. Este hombre no tenía acceso a la adoración de Dios. La gente le llevaba a las puertas. Como enfermo que era, no podía entrar al templo. Le estaba prohibido a él, porque estaba declarado ritualmente impuro. La gente tiene necesidad, hermanos. Jesucristo dijo: dadles vosotros de comer. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted cuando se entera que su esposa, que su esposo, que su mejor amigo, su mejor amiga padecen de depresión? ¿Acaso le dice, vete al psiquiatra? ¿Qué hace usted cuando su compañero de trabajo le ha expresado, he pensado en quitarme la vida porque ya no aguanto tantas deudas que tengo? ¿Qué es lo que usted hace? Dadles vosotros de comer. Nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios, hermano. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido la información, Dios nos hubiera enviado a un educador. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado a un científico. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera enviado a un economista. Y si nuestra necesidad más grande hubiera sido el placer, Dios nos hubiera enviado a un payaso o a un comediante. Pero como nuestra necesidad más grande era y es el perdón divino, por eso fue que Dios nos envió a un Salvador.
En tercer lugar, hermanos, están los que tienen poder. Son personas, hombres, mujeres de oración. Pedro le dijo a este hombre: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Son hombres y mujeres de oración que saben que lo que hacen en secreto, Dios se los recompensa en público. No tienen que andarse promoviendo y decir: hoy oré 2 horas, hoy oré 3 horas. Son hombres y mujeres que no confían en sus posesiones, pues su riqueza está en Cristo. Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero mi posesión más grande es lo que yo te quiero compartir. Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre estaba débil físicamente y Pedro y Juan le compartieron el evangelio, el poder de Dios, porque su autoridad y su convicción estaban basados en el poder de Dios, porque estaban interesados ellos realmente en las necesidades reales de su prójimo. Jesucristo dijo, y nuevamente lo recuerdo: dadles vosotros de comer. Déjame decirte que amor sin obediencia es hipocresía. Si decimos creer en Dios pero no le obedecemos, estamos siendo hipócritas. Déjame decirte también que buenas obras sin amor es solamente religiosidad, es solamente presunción delante de Dios y delante de los hombres. Nuestra autoridad y nuestra convicción debe estar basada en el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo: Jesucristo es poder de Dios para todo aquel que cree. Finalmente, hermanos, déjenme leerles una oración. En Estados Unidos se acostumbra que cuando van a iniciar en el Congreso de cada estado, invitan a un pastor para que ore por ellos y los bendiga en nombre de Dios. Invitaron al pastor John Bright al estado de Kansas, al Congreso, y le dijeron: haga una oración por nosotros. Y ellos esperaban una oración sencilla, algo así como: Señor, bendice al Congreso, que le dales inteligencia para las leyes. ¿Cuál no sería la sorpresa de la gente cuando escuchó las siguientes palabras del pastor John Bright? Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice: malditos aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y la llamamos asistencia social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado el derecho a decidir. Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y lo hemos llamado política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y de televisión con mucha grosería y con pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros padres fundadores y a esto lo hemos llamado pasado obsoleto. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. La reacción de la gente fue inmediata. Un parlamentario salió de la sala antes de que terminara de orar este hombre de Dios. 3 más lo criticaron y dijeron: es un mensaje de intolerancia. Es necesario, hermanos, volver a los principios bíblicos. Yo le pregunto a usted: ¿qué tipo de persona es?